Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra invitada que está en nuestro estudio en la Ciudad de México de CNN. Alicia Bárcena es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y bueno, está en México porque ha participado el día de hoy en un seminario internacional sobre política tributaria en lo que corresponde a sus desafíos, a sus tendencias y a todo lo que implica precisamente el tema de los impuestos, la hacienda, el crédito público y todo lo demás. Alicia, gracias por estar aquí, bienvenida. Un gusto, Carmen, realmente estar de nuevo en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario a ti, Alicia. Y bueno, pues desde luego está el seminario internacional en que participaste, donde se hablaron de estos temas. Y bueno, pues el tema es para México, para América Latina, para el mundo, digamos, los grandes desafíos tributarios. Cuéntanos los ejes de lo que planteaste en tu conferencia el día de hoy. Pero con mucho gusto. En primer lugar, yo planteé que necesitamos traer de vuelta al Estado. Eso es en primer lugar. Y que la reforma, cualquiera que ésta sea, tenemos que definirla en función del tipo de Estado que queremos, del tipo de Estado que se debe diseñar para un país como México o una región como América Latina. ¿Y cuál es esa región? Es la región más desigual del mundo. No es la más pobre, pero la más desigual. Y yo creo que ese es el tema de fondo en México, la desigualdad. Donde tú tienes que de los 10 deciles, el más rico, que es el decil 10, gana lo que ganan el decil del 1 al 8. O sea, el 10% gana equivalente a lo que gana el 80% más pobre. Entonces, esa desigualdad es la que yo creo que nos está doliendo en el alma y la que tenemos que corregir. ¿Y cómo se corrige la desigualdad? Y la desigualdad nosotros creemos desde CEPAL que ese es el tema de fondo, corregir la desigualdad a partir de un proyecto de desarrollo integral que parta por un crecimiento, crecer para igualar e igualar para crecer. No esperarte a que crezcas para después igualar, eso no pasa. Bueno, eso es una idea que algunos empresarios particularmente defienden mucho, que primero hay que crecer y luego repartimos. ¿Eso no funciona? ¿No? Tienes que crecer y distribuir simultáneamente. Exactamente. Y además no solo eso, sino que a medida que tú vas sacando a la gente de la pobreza, tienes que convertir a esa población en el motor de tu crecimiento. Esa es la gente que necesita consumir bienes y servicios básicos. Entonces, ¿por qué no convertirlos en el motor de tu economía? Nadie está en contra de crecer, pero tú no puedes crecer con tanta, yo diría, disparidad. Crecer para seguir concentrando. Exactamente. Entonces, el tema de fondo es que la política tributaria o la política fiscal en América Latina y en México tiene que tener por lo menos 3 objetivos. Uno, por supuesto, la estabilidad. Está bien tener la estabilidad macroeconómica, está bien. Segundo, pero tiene que contribuir al crecimiento. Pero un crecimiento para la igualdad, un crecimiento que tenga inmerso en la redistribución del ingreso. Eso no lo hace el mercado. El mercado, por definición, no te va a redistribuir. No es su objetivo. Entonces, ¿quién tiene que redistribuir? El Estado. Y lo tiene que lograr a partir precisamente de una política tributaria. ¿Que contenga qué tipo de cosas? ¿Cómo distribuyes o redistribuyes el ingreso, la riqueza en un país? ¿Por qué vías el Estado puede hacerlo? Promoviendo el crecimiento, pero desarrollando políticas públicas que permitan la redistribución distinta. Absolutamente. Mira, ¿Con qué mecanismos? Yo creo que el primer mecanismo es primero que nada hay que partir de la base de que estamos ante una estructura productiva, en México, por ejemplo, tan desigual, tan heterogénea, que tú tienes muy pocas empresas por acá, muy cercanos a la frontera tecnológica, muy activos en el PIB, pero que generan muy poco empleo. Y del otro lado tienes a las pequeñas y medianas empresas, las micro, lo que sea, que contribuyen muy poquito al PIB, pero generan más del 50 o 60% del empleo. Y ahí está la informalidad. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tratar de hacer una compresión en donde el que más tiene, más paga. En primer lugar. O sea, el que más obtiene de la sociedad del crecimiento en México, ese sector que es el decil 10 o 9 y 10, tiene que ser el que más contribuye a fortalecer un Estado. Y el de la más baja, el de la pobreza, donde está la más baja productividad, tienes que darle una red de protección social. Nosotros pensamos que tiene que haber protección social universal. Es decir, que la igualdad está basada en derechos. Es un derecho. No necesariamente es por los recursos que tienes, sino porque es una titularidad de derechos, es un principio ético básico. Entonces, lo que tiene que garantizar una política tributaria es una protección social universal.
Todo el mundo debe tener acceso a la salud, a la educación, a los mínimos de bienestar. Eso libera al individuo y le permite correr riesgos, capacitarse, prepararse e ir subiendo en la montaña de la productividad hacia una sociedad más cercana al conocimiento de todas. Entonces creo que la política tributaria nos tiene que ayudar a construir una relación más virtuosa entre el Estado, el mercado y la sociedad. Un mercado que esté al servicio de la sociedad y no una sociedad que esté al servicio del mercado. Entonces, ese es un poquito el fondo de todo esto. En lo que corresponde, digamos, al gran diseño tributario, con ese propósito de promover crecimiento y distribución simultáneo para lo que estás mencionando. Hay realidades hoy, particularmente en nuestro país, que nos hablan de cosas por resolver. Tú dices, el que tiene más, que pague más, sí, como principio básico de una cuestión de distribución de las responsabilidades. En un país como México, hay la idea, y no creo que sea peregrina, de que las grandes empresas, los grandes corporativos, en un sistema fiscal como el existente y tributario, tienen todas las posibilidades, vericuetos y caminos para no pagar. Entonces, ¿qué dices, Alicia, de el retrato de ese sistema fiscal en este caso? Que por cierto hay la promesa de que se haga una reforma fiscal próximamente, que vamos a ver cómo se vienen las cosas en ese sentido, pero la realidad es esa. Los grandes, en un país hiperconcentrado en muchas cosas, en este caso también en los grandes corporativos, pues no pagan lo que deberían. ¿Qué tan grave y qué tan conocido es el asunto? Mira, estás tocando el tema, para mí, un tema de mucho fondo, y es el tema de las exenciones fiscales y los privilegios. Si nosotros hemos calculado en la CEPAL que el monto de las exenciones, los privilegios, la evasión, etcétera, llega a 6 puntos del PIB. Si hoy no hiciéramos nada más que eliminar las exenciones, los privilegios tributarios, 6 puntos del PIB. 6 puntos del PIB. Eso es lo que nos está costando a nosotros, al erario público, digamos. ¿Incluye la consolidación fiscal? Bueno, lo que incluye ahí es todo lo que tú les perdonas del IVA o lo que tú tienes que devolver, la parte del impuesto sobre la renta, condonaciones, exenciones, elusión fiscal incluida. Entonces, partiendo de ahí, nosotros tenemos solo con eso ya tendrías del otro lado, ¿no? Y la otra es cómo logras un pacto fiscal, ¿no? Porque en el fondo es un pacto de la sociedad. En el fondo se trata de llegar a un acuerdo político, porque en el fondo lo que la gente necesita es entender que tenemos que pagar impuestos, pero la gente, hay mucha desconfianza. Tú dices, pero ¿por qué voy a pagar impuestos si el Estado se los roba, hay corrupción, no hay transparencia, honestidad? Entonces es un pacto entre el Estado, la sociedad y el mercado también, porque los empresarios tampoco es posible, o sea, ya no es posible seguir adelante con un sistema de exenciones fiscales que no se ha revisado en muchos años. Yo sí estoy de acuerdo que se den los incentivos a la producción, pero sobre todo para fomentar justamente esta convergencia productiva entre la gran empresa y la pequeña. A lo mejor tenemos que apoyar a la pequeña y a la mediana y a la de en medio para lograr esta conexión. Pero lo que no puede ser es que sigamos con este sistema de privilegios que lo que está haciendo realmente nos está costando 6 puntos del PIB. Eso por un lado. Y segundo, si nosotros vamos a ampliar la base tributaria, que eso es muy importante, fíjate que México es el país que menor recaudación tributaria tiene. ¿El 11? El 10%. El 10%. Sin los ingresos petroleros, ¿verdad? Y es el país que menos recauda de América Latina y de la OCDE. O sea, está al final. Entonces, tú dices, bueno, lo primero que hay que hacer es lograr una mayor recaudación. Ahora, esa mayor recaudación tú la puedes lograr ya sea por la vía del impuesto indirecto, que es el IVA, ¿no? Y por eso se habla muy impopular de generalizar el IVA. Muy costoso políticamente. Déjame, Alicia Bárcena, hacer una pausa y regresamos aquí. Por supuesto. Muchas gracias. Se van a... Regresamos a Alicia Bárcena en esta conversación. Me estás mostrando algunas de las láminas que presentaste en la conferencia magistral que diste el día de hoy, esta participación en el Seminario Internacional sobre Política Tributaria, Desafíos y Tendencias, y me estabas mostrando en el corte algunas de las gráficas. Nos quedamos, Alicia, en el tema del IVA que tú mencionaste, y yo te dije muy impopular y muy costoso políticamente. En términos técnicos, ¿qué
¿Qué analiza CEPAL, qué analiza Alicia Bárcena respecto a la posibilidad de una aplicación de IVA unificado, incluyendo alimentos y medicinas, que es lo que levanta más inquietudes en la sociedad, lo que más costoso políticamente es, pero lo que podría estar en la mente de los que toman las decisiones? Quitándole todas esas connotaciones, técnicamente, ¿qué significaría tener un IVA universal incluyendo medicinas y alimentos? Nosotros hicimos, exactamente, nosotros lo que le estamos brindando en este momento al gobierno de México y a la discusión de hoy es un análisis que hicimos que se llama Matriz de Contabilidad Social, en donde vimos qué impacto tendría esta expansión del IVA, incluyendo medicinas y alimentos, a todo, y lo analizamos por deciles de ingreso. Y vimos que los deciles más pobres de ingreso tendría un impacto en el aumento de su costo de vida casi de 7.3%. En los deciles más pobre. La pobreza. Digo, en el primer decil, exacto, ¿verdad? En tanto que al decil más rico le afectaría con 2.4%. O sea, realmente este impuesto le daría una diferencial en el incremento en su costo de vida entre el primer decil y entre el decil más pobre y el más rico, casi de 4.9% de diferencia. Eso será regresivo. Por eso es un impuesto regresivo, porque es un impuesto y entonces, que, fíjate, nosotros lo definimos así, es un impuesto igual en una sociedad desigual. Entonces, ¿qué se hace? La desigualdad. Bueno, si no haces algo. Si no haces nada. O sea, si lo dejas, a ver, si pones el IVA en alimentos y medicinas universal en México, dada esta desigualdad, sería regresivo y los deciles más bajos tendrían más un impacto más fuerte que los... Lo que se tiene que hacer ahí son medidas compensatorias. Eso es fundamental. Es decir, si tú vas a aplicar el IVA, se puede hacer sin lugar a dudas, pero entonces tienes que ver, y como es una medida que puede impactar del decil 1 al 6 o al 5, vamos a decir. Por ejemplo, al decil 1 le afecta en 7%, al decil 6 en 6.5%. Es decir, entonces tú tendrías que compensar a estos 5 deciles, ¿verdad?, dándoles transferencias, por ejemplo, no contributivas, que quiere decir transferencias o de ingreso, ¿verdad?, de ingreso neto, o condicionadas a la salud, a la educación, como el caso de oportunidades, o transferencias no contributivas, por ejemplo, pensiones o ingresos mínimos ciudadanos, que nosotros hemos denominado. Ahora, o transporte público. Si lo haces, por ejemplo, nosotros analizamos, otra medida que analizamos es, ¿qué pasa si retiramos los subsidios a la gasolina? El subsidio a la gasolina, hoy por hoy en México... Déjame un segundo, perdón. En lo que corresponde al IVA... En lo que corresponde al IVA, tú dices, si se aplica general medicina y alimentos y no se hace nada más, es regresivo. Exacto. Si se avientan, digámoslo así, este asunto en México, necesariamente, para no ahondar las diferencias, tendrían que venir acompañadas de políticas públicas. Exacto. Para que los deciles y los sectores de la población que se van a ver más impactados vean regresar lo que pagaron de IVA en otros ingresos. Entonces ahí calcula, exacto, en otros beneficios. Si no ocurre eso, sería regresivo. Sería netamente regresivo para los más pobres. Entonces nosotros lo que calculamos, por cierto, es qué pasaría si compensamos a los deciles del 1 al 6 y si lo compensamos, cuánto sería la recaudación tributaria neta, y sería de 1%, ¿verdad? Del PIB. Del PIB. Entonces tú dices, bueno, ¿qué me conviene más? Entonces comparamos 4 medidas. A ver, el 1% de recaudación sería lo que derivaría de esta medida. Lo que ganaría solamente. ¿Solo el 1%? Solo el 1% si de verdad compensas del 1 al 6. Si no compensas, entonces la ganancia del PIB sería 2.1%. Pero regresiva para los más pobres. Siempre, sí. Regresiva, sí. Y la otra cosa que hemos calculado es que siempre hemos estado estimando que hay un 30% de evasión, que eso es lo normal, vamos a suponer. En México hay más evasión, pero aquí estamos considerando que hay un 30% de evasión. Ahora, esta es una matriz que nosotros hicimos de contabilidad social para comparar cuatro cosas concretas. El IVA generalizado. 2, eliminar el subsidio a la gasolina. 3, si nosotros, por ejemplo, bueno, ahorita te cuento lo del subsidio a la gasolina, ¿qué pasaría si aumentáramos el impuesto sobre la renta entre 3 y 7% al 9º y al 10º decil? Es decir, a los más ricos. Bueno, esa es la medida
más progresiva. ¿Qué sucedería ahí? Porque ahí lo que tú tendrías, obviamente, es que, bueno, el costo de vida aumentaría en los 2 deciles, en el 9 y en el 10. En el 9 aumentaría del 4%, en el 10 del 8%. ¿Qué es lo que aumentaría? El costo de vida. El costo de vida. De estos deciles más ricos. Los más ricos. Pero en el más pobre no pasa nada. ¿Por qué no les estás impactando? Porque no le estás impactando. Eso es si aumentas el impuesto sobre la renta. Entre 3 y 7%. Solo en esos deciles. Sobre el impuesto sobre la renta. Solo en esos 2 deciles. Ahí lograste un impuesto bastante progresivo. ¿Y cuánto recaudas ahí? Y ahí lo que recaudas, que es muy interesante, aquí tenemos una tabla síntesis donde viene lo que recaudarías en el caso del IVA, por ejemplo, sin evasión, con evasión, cómo impactas la pobreza. Y luego, si tú, y por supuesto con compensación, ¿no? Entonces aquí viene muy claramente los análisis. La eliminación del subsidio a la gasolina, sin evasión tú recaudarías 2%, con evasión 2%. Aquí no hay variación. ¿Por qué? Porque la eliminación del subsidio a la gasolina es una política de ingresos, no de, es una política, de egresos, no de ingresos. Y aquí entonces lo que tú estarías haciendo es realmente teniendo una recaudación muy importante que te ayudaría muchísimo al PIB, ¿no? Tendrías una recaudación de 2% del PIB directamente. Y si nosotros si compensas al primero y al sexto decil, recaudarías 1.2%. ¿Qué quiere decir compensar al más pobre con el impuesto a la gasolina? Bueno, le puedes dar un bono de transporte, le puedes dar un bono a la gasolina mismo, porque la gasolina en realidad es muy regresiva, porque lo que estás haciendo es favorecer a los que tienen automóvil, vamos a decir. No, entonces, los pobres no tienen autos. Y lo que tú les puedes dar es una compensación en el transporte o en los otros servicios que van a aumentar. Y el aumento del impuesto de los deciles 9 y 10 te da una recaudación de 2.5%. Es decir, hicimos toda esta comparación. ¿Cuál es el mensaje aquí, Carmen? El mensaje es, gobierno, no analiza las medidas que vas a pensar o que vas a diseñar con base en el impacto social que van a tener. Si vas a igualar o a desigualar. Para nosotros eso es central. Si las medidas que va a tomar el gobierno de México en la política tributaria van a apoyar al crecimiento, a la convergencia productiva, van a ayudar a la inversión económica, si eso es así, quiere decir que es una reforma progresiva. Y eso es lo que hay que buscar. Y eso es lo que vamos a ver que viene, porque todavía no conocemos la reforma fiscal. Se han dado algunas pistas, precisamente hablando, por ejemplo, del tema de la consolidación fiscal que se pretende eliminar y algunas otras que vamos a ver que se traduzcan en una iniciativa que tendrá que discutir el Congreso mexicano, pues algún día de estos próximamente. Vamos a ver en qué momento se da, pero CEPAL dice, esto es lo que nosotros analizamos y lo que nosotros le decimos a México es, si vas a hacer una reforma fiscal, considera los efectos directos en la población que uno esperaría por decir. Analízalo. No lo hagas solamente por fines recaudatorios, sino por fines de redistribución también. Alicia, volvemos después de la pausa. Claro que sí. Bueno, entramos en la parte final con Alicia Bárcena en esta conversación. Ya habrá oportunidad de hablar de otros temas relacionados con con el fisco. Hay un gran escándalo mundial con esa gran filtración de un consorcio de medios de comunicación que ha revelado cosas en las últimas semanas muy fuertes sobre los paraísos fiscales, sobre los que tributan y los que no tributan y evaden y eluden impuestos. Pero bueno, tema del mundo, desde luego. Pero tema de México, ya que nos dijiste, Alicia, lo que tú hoy planteaste y se lo planteas al gobierno mexicano, a la sociedad mexicana, pero al gobierno mexicano respecto a por dónde considera CEPAL que debe ir una reforma fiscal en nuestro país con estos efectos. Estuvo la representación del gobierno mexicano en este seminario internacional. Se esperaba al doctor Videgaray, pero no estuvo el subsecretario precisamente hablando de la postura del gobierno. ¿Qué te dice lo que dijo el gobierno mexicano en este seminario internacional? Bueno, en primer lugar me gustó mucho este diálogo con el gobierno, me ha gustado mucho, la verdad. Veo en este gobierno una voluntad política de hacer reformas de fondo.
Creo que lo que dijo Peña Nieto de que no venía a administrar sino a transformar, a mí me parece que hay que tomarle la palabra, ¿verdad? Y me parece que lo que el gobierno está intentando, cuando menos lo que dijo Miguel Meshmacher, que me gustó mucho, fue: primero, fortalecer la capacidad financiera del Estado a través de lograr una mayor recaudación. Estamos de acuerdo en eso, en que realmente se requiere mayor recaudación a nivel federal y a nivel local. Segundo, que esa recaudación o ese diseño tiene que darle un equilibrio a los impuestos progresivos, el impuesto sobre la renta, y a los impuestos indirectos, el IVA, por ejemplo, que no es un paquete, no puede ser uno o el otro, tiene que ser ambos y en un equilibrio. Yo creo que ellos están reconociendo que esto es muy importante. El tercer punto que me parece muy importante es el gasto. Y él habló de las finanzas públicas progresivas, en donde lo que se tiene que lograr es que haya mayor competitividad y crecimiento, revisar las exenciones y el trato especializado, esto que te decía yo, los privilegios. Él reconoce que hay estas exenciones y los tratos especiales tienen que revisarse a fondo para que realmente se controle dos temas, de los privilegios y la evasión. Ahora, el sistema tributario mexicano es muy complejo, especialmente para las empresas, porque hay una gran heterogeneidad. Eso es lo que habló él ahí también, y reconociendo que se requiere darle la mayor prioridad a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay una gran coincidencia. Él también habló de algo que nos parece vital, que es el ciclo industrial. Por primera vez veo en muchos años que México habla de una política industrial. Y esto es muy importante, una política industrial que desarrolle sectores productivos que le dé formalidad a los trabajadores. Pues ahí está, todo un panorama abierto, Alicia, sobre estos temas, y te agradezco que hayas estado en este programa para compartir con nuestros televidentes estos planteamientos y lo que fue el seminario del día de hoy internacional. Gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias, y solamente agradecerte a ti y decirles que la CEPAL es un organismo que plantea propuestas, no prescribe, no recomienda cosas específicas, reconoce con mucha claridad la gran voluntad que vemos de este gobierno de transformar la economía. Pues ahí está, Alicia, tu comentario. Gracias por estar aquí en este programa. Y a usted, gracias. Pásela bien y le espero mañana.